Mi esposa robó el dinero del tratamiento de mi hijo para comprarle una moto a mi hijastra y me convirtió en el villano cuando las eché de casa. Sé que esto va a ser largo, pero necesito sacarlo de mi pecho porque honestamente ya no sé si estoy exagerando o si tengo todo el derecho de estar furioso. Mi hijo Jamie tiene 16 años y lleva varios meses lidiando con problemas de salud bastante serios. No voy a entrar en demasiados detalles por respeto a su privacidad, pero lo que sí puedo decir es que su tratamiento no es algo opcional ni algo que pueda posponerse. Cada mes hay que pagar una cantidad considerable para mantenerlo estable y funcionando normalmente. Sin ese tratamiento las cosas podrían empeorar rápidamente y eso es algo que me quita el sueño todas las noches. Afortunadamente tengo un trabajo decente que paga lo suficiente para cubrir sus necesidades médicas. No somos ricos ni mucho menos, pero alcanza para lo importante y eso incluye el tratamiento mensual de Jamie. Mi esposa Elaine también trabaja y entre los dos siempre habíamos manejado bien las finanzas del hogar, o eso creía yo hasta hace poco. Tengo una hijastra llamada Linda que tiene 18 años, es hija de Elaine de su matrimonio anterior y desde que nos casamos hace unos años he intentado ser un buen padrastro para ella. No siempre es fácil porque Linda tiene gustos bastante caros y siempre ha estado acostumbrada a recibir regalos grandes en ocasiones especiales. Su madre nunca le ha negado nada y honestamente eso ha creado algunas expectativas poco realistas. Para su cumpleaños el año pasado Elaine le compró un carro nuevo, no era él modelo más lujoso del mercado, pero tampoco era barato. Yo no dije nada en ese momento porque técnicamente Elaine usó su propio dinero y porque entendía que quería hacer algo especial por su hija, pero las cosas cambiaron drásticamente cuando Jamie se enfermó. Todo comenzó a principios del 2024 cuando Linda le dijo a su madre que para Navidad quería una moto, no cualquier moto sino una de esas motos deportivas que cuestan una fortuna. Elaine inmediatamente se puso en modo ahorro y me dijo que iba a conseguirle ese regalo a Linda sin importar qué. Le expliqué que tal vez ese año deberíamos ser más moderados con los regalos considerando que los gastos médicos de Jamie estaban aumentando, pero ella insistió en que encontraría la manera de hacerlo sin afectar nuestro presupuesto familiar. Yo confié en ella porque siempre habíamos sido un equipo y porque pensé que entendía las prioridades. Cuando Jamie empeoró y los costos del tratamiento comenzaron a subir tuvimos que reorganizar completamente nuestras finanzas. Yo asumí el pago total del tratamiento médico usando mis ingresos mientras que Elaine se encargaría de cubrir todo lo demás como la comida, las cuentas de servicios, la hipoteca y los gastos del día a día. En teoría esto debería haber funcionado bien porque ambos ganamos lo suficiente para mantener nuestras responsabilidades, pero noté que Elaine empezó a quejarse constantemente de que ya no podía ahorrar como antes. Me decía que ahora que ella tenía que pagar más cosas de la casa ya no le quedaba dinero extra para el regalo de Linda. Intentó hacerme sentir culpable varias veces insinuando que si yo no estuviera gastando tanto en el tratamiento de Jamie ella podría cumplirle el sueño a su hija. Cada vez que sacaba el tema yo simplemente la ignoraba porque francamente me parecía absurdo que estuviera más preocupada por una moto que por la salud de mi hijo. Pensé que eventualmente entendería que había cosas más importantes que un regalo caro. Llegó diciembre y honestamente yo ya ni siquiera estaba pensando en regalos de Navidad. Mi mente estaba completamente enfocada en Jamie y en asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba para sentirse mejor. Apenas dormía porque pasaba las noches investigando sobre su condición y buscando la mejor atención médica posible. Elaine por su parte parecía estar más distante que nunca y apenas hablábamos más allá de lo necesario para coordinar las cosas de la casa. Pensé que tal vez estaba estresada por el trabajo o por la situación con Jamie, pero nunca imaginé lo que estaba planeando a mis espaldas. La mañana de Navidad llegué a casa después de haber ido a la farmacia a recoger los medicamentos de Jamie y me encontré con Linda en el garaje prácticamente saltando de emoción junto a una moto nueva reluciente. Mi primera reacción fue de total confusión porque hasta donde yo sabía Elaine había aceptado que este año no era posible hacer ese tipo de gastos. Me acerqué y le pregunté a Elaine de dónde había sacado el dinero para comprar esa moto. Ella me sonrió como si nada y me dijo que había pedido prestado a algunos amigos y que no me preocupara porque lo devolvería poco a poco. Algo en su respuesta no me cuadraba, pero decidí dejarlo pasar porque era Navidad y no quería arruinar el día con una discusión. Además Jamie estaba teniendo un buen día y no quería estropearlo con drama familiar. Pero esa noche cuando revisé nuestra cuenta bancaria compartida casi me da un infarto. Había un retiro de $2000 que yo no había autorizado. Ni sabía que existía. Inmediatamente supe que había sido Elaine y sentí como la sangre se me subía a la cabeza. Esos $2000 eran parte del dinero que yo había estado ahorrando específicamente para los próximos meses de tratamiento de Jamie porque sabía que en enero y febrero los costos iban a aumentar. Sin ese dinero íbamos a tener problemas serios para cubrir todo lo que necesitaba mi hijo. Me levanté de la cama y fui directo a confrontarla. La encontré en la sala viendo televisión como si nada y le pregunté directamente si había sido ella quien retiró esos $2000 de la cuenta. Al principio intentó negarlo, pero cuando le mostré el extracto bancario en mi teléfono su expresión cambió completamente. Me dijo que sí, que había usado ese dinero para comprar la moto de Linda, pero que no era para tanto porque ella había estado contribuyendo con todo lo demás en la casa. Le grité que ese dinero no era para gastos generales sino específicamente para el tratamiento de
Jamie y que no tenía ningún derecho a tocarlo sin consultarme. Ella se defendió diciendo que técnicamente era una cuenta compartida y que ella también tenía derecho a usar ese dinero. Le dije que eso era una excusa ridícula porque ambos sabíamos perfectamente para qué estaba destinado ese dinero. La discusión escaló rápidamente y le dije cosas de las que probablemente debería arrepentirme pero que en ese momento sentí que necesitaba decir. Le grité que era una egoísta, que estaba poniendo los caprichos de su hija por encima de la salud de mi hijo y que debería estar avergonzada de sí misma. Ella empezó a llorar y a decirme que yo no entendía todo el sacrificio que ella había estado haciendo, que desde que Jamie se enfermó ella había tenido que cargar con todas las responsabilidades de la casa mientras yo solo me preocupaba por una cosa. Le respondí que esa una cosa era la vida de mi hijo y que si ella no podía entender eso entonces teníamos un problema mucho más grande que $2000. En ese momento le dije que se largara de la casa y que no quería verla hasta que devolviera cada centavo de ese dinero. Elaine salió llorando y gritando que yo era un monstruo y que estaba siendo injusto con ella, pero lo que hizo después fue aún peor. En lugar de aceptar su error y buscar una solución decidió llamar a Linda y contarle su versión completamente distorsionada de los hechos. Le dijo a su hija que yo estaba furioso porque le había comprado la moto y que básicamente yo odiaba ver a Linda feliz. Convirtió toda la situación en un drama de que el padrastro malvado estaba arruinando la Navidad de la familia. Linda obviamente le creyó a su madre y desde ese momento no me ha dirigido la palabra. Cada vez que coincidimos en la casa me mira con tanto odio que es incómodo. Elaine ha estado quedándose en un hotel por días pagado con no sé qué dinero y honestamente en este punto ya ni me importa. Lo que más me duele de todo esto no es solo el dinero, aunque obviamente eso es importante, sino la completa falta de consideración y respeto hacia Jamie y hacia mí. Elaine sabía perfectamente lo crítico que es ese tratamiento y aún así decidió que la felicidad momentánea de Linda era más importante. Sigue mandándome mensajes hablando de todo lo que ha sacrificado y de cómo la estoy tratando como si fuera una criminal cuando según ella solo quería hacer feliz a su hija, pero para mí eso no es excusa. Si quería comprarle la moto a Linda debió haber usado su propio dinero o haber esperado hasta que nuestra situación financiera mejorara, no robar del fondo médico de un adolescente enfermo. Mis amigos y familia están divididos en esto. Algunos piensan que exageré y que debí haber manejado la situación con más calma, otros me apoyan completamente y dicen que Elaine cruzó una línea imperdonable. Mi hermano Philip me dijo que debería considerar seriamente si quiero seguir en este matrimonio porque según él esto demuestra una incompatibilidad fundamental de valores. Mi madre por otro lado me dice que todos cometemos errores y que debería darle a Elaine la oportunidad de arreglarlo. Pero ¿cómo se arregla algo así? ¿Cómo recupero la confianza en alguien que priorizó un regalo material sobre la salud de mi hijo? Elaine sigue insistiendo en que ella también ha estado afectada por la enfermedad de Jamie, que ha tenido que ajustar su vida y sus planes. Me dice que tiene derecho a hacer cosas lindas por su propia hija también y que yo no puedo esperar que todo gire alrededor de Jamie todo el tiempo. Esa última parte me enfureció particularmente porque no estoy pidiendo que todo gire alrededor de Jamie, solo estoy pidiendo que su tratamiento médico esencial no sea sacrificado por lujos innecesarios. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas y el hecho de que ella no pueda verla me preocupa profundamente. También me preocupa el efecto que todo esto está teniendo en Jamie. Él sabe que sus padres están peleando aunque he intentado mantenerlo alejado de los detalles. Los adolescentes no son tontos y estoy seguro de que ha notado la tensión en la casa. Lo último que necesita ahora es estrés adicional cuando debería estar enfocándose en sentirse mejor. Por eso mismo no puedo simplemente dejar pasar esto y pretender que todo está bien. Necesito que Elaine entienda la gravedad de lo que hizo y que esto no puede volver a pasar. Algunos me han preguntado por qué no simplemente acepto sus disculpas y sigo adelante. La razón es que hasta ahora no ha habido disculpas reales, lo único que he recibido son justificaciones y excusas sobre por qué supuestamente tenía razón en hacer lo que hizo. No ha mostrado ni un ápice de verdadero arrepentimiento ni ha ofrecido un plan concreto para devolver el dinero. En cambio ha estado jugando a la víctima y tratando de convertirme en el villano de esta historia. Y aparentemente ha funcionado al menos con Linda, quien ahora me ve como el monstruo que arruinó su Navidad perfecta. Entonces esa es mi situación. Mi esposa usó el dinero del tratamiento médico de mi hijo para comprarle un regalo caro a su hija, se negó a aceptar responsabilidad real por ello y ahora estoy siendo tratado como el malo de la película porque me atreví a enojarme por eso. Honestamente no sé si estoy siendo irracional o si tengo todo el derecho de sentirme traicionado. Necesito saber si manejé esto terriblemente mal o si cualquier padre en mi posición habría reaccionado igual porque en este momento me siento completamente perdido y no sé cuál es el siguiente paso correcto. Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde que escribí originalmente y las cosas han tomado giros que nunca imaginé. Muchos me recomendaron que hablara con un abogado para proteger las finanzas de Jamie y eso fue exactamente lo que hice. Conseguí una consulta con un abogado especializado en derecho familiar y le expliqué toda la situación desde el principio. Su primera reacción fue de genuina preocupación y me dijo que necesitábamos actuar rápido para asegurar que el dinero destinado al tratamiento estuviera protegido de futuros accesos no autorizados. Me ayudó a abrir una cuenta separada exclusivamente para los gastos médicos de Jamie donde solo yo tendría acceso y transferimos todo el dinero restante que teníamos ahorrado para ese propósito.
También me recomendó documentar absolutamente todo relacionado con los gastos del tratamiento por si acaso las cosas escalaban legalmente. Mientras tanto Elaine seguía en el hotel, pero ahora estaba bombardeándome con mensajes diarios exigiéndome que le permitiera volver a casa. Decía que era ridículo que la tuviera viviendo como una vagabunda cuando ella no había hecho nada tan terrible. Cada mensaje era una mezcla extraña de súplicas y acusaciones donde en un momento me rogaba que la perdonara y en el siguiente me llamaba controlador y abusivo. Decidí dejar de responder a la mayoría de sus mensajes porque francamente ya no tenía la energía emocional para seguir discutiendo lo mismo una y otra vez. Le dije claramente que podía volver cuando devolviera los $2000 y se disculpara genuinamente con Jamie. Su respuesta fue que eso era imposible porque ya había gastado todo en la moto y no tenía forma de conseguir esa cantidad de inmediato. Lo que descubrí después me dejó helado. Resulta que los $2000 no fueron lo único que Elaine había estado desviando de nuestras cuentas. Cuando revisé más detenidamente los movimientos bancarios de los últimos meses encontré varios retiros pequeños que sumaban casi $1000 adicionales. Cuando la confronté sobre esto por mensaje admitió que había estado sacando dinero aquí y allá para distintas cosas pero que siempre había sido con la intención de devolverlo. Le pregunté específicamente para qué había usado ese dinero y su respuesta fue vaga. Dijo que había sido para ropa de Linda, para salidas con amigas y para algunos gastos personales que prefería no detallar. Me di cuenta en ese momento de que el problema era mucho más grande de lo que había pensado. Inicialmente, no era solo sobre la moto sino sobre un patrón de comportamiento donde ella sentía que tenía derecho a usar el dinero familiar como quisiera sin consultar conmigo. Decidí que era momento de hablar directamente con Linda porque me parecía injusto que ella estuviera en medio de todo esto sin conocer la verdad completa. Esperé a que viniera a recoger algunas de sus cosas y le pedí que habláramos en privado. Al principio se mostró muy defensiva y me dijo que no tenía nada que hablar conmigo. Le expliqué con la mayor calma posible que entendía que su madre le había contado su versión de los hechos pero que necesitaba que supiera lo que realmente había pasado. Le mostré los extractos bancarios y le expliqué que el dinero que se había usado para su moto estaba destinado específicamente para el tratamiento de Jamie. Le dije que no estaba enojado con ella por recibir el regalo sino con su madre por la forma en que lo había conseguido. Linda se quedó en silencio por un momento largo y luego me preguntó si era verdad que su madre había tomado ese dinero sin decirme nada. Le confirmé que sí y que además había estado tomando dinero adicional durante meses. Vi cómo su expresión cambiaba de enojo a confusión y finalmente a algo parecido a la culpa. Me dijo que su madre le había contado que el dinero venía de un préstamo de amigos y que yo estaba enojado simplemente porque no me gustaba que ella recibiera cosas lindas. Le aseguré que eso no era cierto para nada y que si su madre hubiera usado su propio dinero o realmente hubiera conseguido un préstamo yo nunca habría tenido problema. El problema era que había puesto en riesgo la salud de Jamie por darle un regalo que podía esperar. Para mi sorpresa Linda empezó a llorar y me dijo que nunca habría aceptado la moto si hubiera sabido de dónde venía realmente el dinero. Me confesó que ella misma había notado que su madre había estado actuando extraño últimamente y que habían tenido varias discusiones porque Elaine se había vuelto muy insistente con el tema de la moto incluso cuando Linda le había dicho que podía esperar. Me dijo que ahora entendía por qué yo había reaccionado así y que sentía mucho todo el problema que se había causado. Le agradecí por escucharme y le dije que ella no tenía la culpa de nada de esto, que el error había sido completamente de su madre. Después de esa conversación Linda me mandó un mensaje diciéndome que había hablado con Elaine y que le había exigido que devolviera el dinero de alguna forma. Aparentemente tuvieron una pelea fuerte donde Linda le dijo que estaba dispuesta a vender la moto si era necesario para arreglar el daño. Elaine, según Linda, se puso histérica y le dijo que estaba siendo manipulada por mí y que yo solo quería destruir su relación madre e hija. Linda me contó que le respondió que la única persona destruyendo relaciones era ella misma con sus mentiras y decisiones egoístas. Desde ese día Linda ha estado quedándose con una amiga porque dice que no quiere estar cerca de su madre hasta que acepte lo que hizo. En cuanto al dinero la situación sigue sin resolverse. Elaine finalmente aceptó que necesitaba devolverlo pero dice que le tomará varios meses porque tendría que pedirlo prestado a su familia y eso le da vergüenza. Le dije que eso no era mi problema y que tenía hasta fin de mes para conseguir al menos la mitad o de lo contrario empezaría procesos legales más serios. Mi abogado me había aconsejado que considerara seriamente el divorcio dados todos los elementos de traición financiera y la falta de arrepentimiento genuino. Todavía no he tomado esa decisión pero cada día que pasa sin que Elaine muestre verdadero remordimiento me inclino más hacia esa opción. Jamie finalmente se enteró de todo cuando escuchó sin querer una conversación telefónica que tuve con mi hermano. Vino a preguntarme directamente qué estaba pasando y decidí que ya era suficientemente mayor para saber la verdad. Le expliqué de la forma más suave posible que habíamos tenido algunos problemas financieros por decisiones que Elaine había tomado sin consultar. No entré en todos los detalles porque no quería cargarlo con preocupaciones innecesarias pero sí le aseguré que su tratamiento nunca estaría en riesgo sin importar qué pasara. Me sorprendió su reacción porque en lugar de enojarse simplemente me abrazó y me agradeció por siempre priorizarlo. Me dijo que había notado la tensión en casa pero que no quería preguntar porque no quería ser una carga. Le aseguré que él nunca jamás sería una carga y que todo lo que estaba haciendo era porque lo amaba.
Más que nada en el mundo, varios familiares de ambos lados se han involucrado tratando de mediar en la situación. Los padres de Elaine me llamaron pidiéndome que reconsiderara echar a su hija de la casa y que buscáramos ayuda matrimonial para resolver esto. Les expliqué respetuosamente que no era solo sobre el dinero sino sobre la traición de confianza y las mentiras continuas. Les dije que estaría dispuesto a considerar terapia de pareja solo si Elaine primero devolvía el dinero y mostraba verdadero arrepentimiento. Su padre me dijo que entendía mi posición y que hablaría con ella. Su madre en cambio me acusó de estar usando esto como excusa para salir del matrimonio porque probablemente tenía a alguien más. Esa acusación fue tan absurda y ofensiva que simplemente colgué el teléfono. Mi propia familia ha sido mucho más solidaria. Mi madre, aunque inicialmente pensaba que debía darle otra oportunidad a Elaine, cambió completamente de opinión cuando le conté sobre el dinero adicional que había estado tomando. Me dijo que ese tipo de comportamiento muestra una falta fundamental de respeto y que debía proteger a Jamie ante todo. Mi hermano Philip ha sido increíble durante todo esto y ha estado ayudándome tanto emocionalmente como con algunos gastos extras que surgieron debido a toda esta situación. Incluso se ofreció a prestarme dinero si lo necesitaba para cubrir cualquier déficit en el tratamiento de Jamie, aunque afortunadamente no ha sido necesario. Elaine finalmente me pidió que nos viéramos en persona para hablar y accedí con la condición de que fuera en un lugar público. Nos encontramos en una cafetería cerca de casa y fue una de las conversaciones más incómodas y frustrantes que he tenido en mi vida. Empezó pidiéndome disculpas, pero incluso en sus disculpas seguía justificándose diciendo que había estado bajo mucho estrés y que cometió un error de juicio. Le dije que tomar $2.000 del fondo médico de un adolescente no era un simple error de juicio, sino una decisión consciente y egoísta. Intentó llorar para generar compasión, pero honestamente en ese punto ya estaba demasiado agotado emocionalmente para caer en eso. Le pregunté directamente si tenía un plan concreto para devolver el dinero y cuándo podía esperarlo. Me dijo que su familia le prestaría $1.500 y que el resto lo pagaría de su siguiente salario. Le dije que eso era aceptable pero que necesitaba un compromiso por escrito que mi abogado pudiera revisar. Se ofendió por eso diciendo que no confiaba en ella, pero le respondí que claramente había demostrado que no merecía mi confianza. Le dejé muy claro que incluso si devolvía el dinero eso no significaba que automáticamente todo volvería a ser como antes. Le dije que necesitábamos terapia de pareja seria si había alguna esperanza de salvar este matrimonio y que además ella necesitaba trabajar en reconstruir su relación con Linda, que también había quedado dañada por todo esto. Me preguntó si realmente estaba considerando el divorcio y le respondí honestamente que sí, que cada día que pasaba me costaba más ver un futuro juntos después de esta traición. Lloró más fuerte y me rogó que no tomara esa decisión todavía. Le dije que el futuro de nuestro matrimonio dependía completamente de sus acciones de aquí en adelante. Salí de esa reunión sintiéndome extrañamente vacío. No sentí satisfacción ni alivio ni nada realmente, solo un profundo cansancio y tristeza por cómo habían terminado las cosas. Me di cuenta de que independientemente de lo que pasara con el dinero, algo fundamental se había roto en nuestra relación y no estaba seguro de si podía repararse alguna vez. Ahora estoy en un limbo esperando que Elaine cumpla con devolver el dinero mientras proceso todo lo que ha pasado. Algunos amigos me han dicho que estoy siendo demasiado duro y que debería perdonar más fácilmente, pero no creo que entiendan que esto no es solo sobre perdonar un error sino sobre proteger a mi hijo de alguien que demostró estar dispuesto a poner en riesgo su bienestar por caprichos materiales. Solo sé que estoy cansado de todo este drama y que lo único que quiero es que Jamie esté bien y que podamos tener algo de paz en nuestras vidas. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización y honestamente las cosas han sido una montaña rusa emocional. Elaine finalmente logró reunir el dinero que tomó de la cuenta y me lo depositó tal como había prometido. Su familia le prestó la mayor parte y ella puso el resto de su salario. Pensé que cuando recibiera el dinero de vuelta me sentiría mejor, pero la verdad es que solo sentí un vacío porque el dinero nunca fue realmente el problema principal sino la traición y la falta de juicio que representaba todo esto. Después de devolver el dinero, Elaine me pidió que habláramos sobre volver a casa y empezar terapia de pareja como yo había sugerido. Accedí a la terapia porque sentía que le debía al menos intentarlo antes de tomar una decisión final sobre el divorcio. Nuestra primera sesión fue increíblemente tensa. La terapeuta nos pidió que cada uno explicara su perspectiva de lo que había pasado y escuchar a Elaine hablar sobre todo el asunto desde su punto de vista. Fue revelador de formas que no esperaba. Admitió que había estado sintiendo resentimiento hacia mí y hacia Jamie desde que comenzó el tratamiento porque sentía que toda nuestra vida giraba alrededor de su enfermedad y que las necesidades de Linda y las suyas propias habían quedado en segundo plano. Esa confesión me dolió profundamente porque nunca me había dado cuenta de que se sentía así. La terapeuta nos ayudó a desglosar esos sentimientos y resultó que Elaine había estado guardando mucho más de lo que yo pensaba. Habló sobre cómo se sentía culpable por resentir la situación de Jamie, pero que al mismo tiempo no podía evitar sentir que su propia hija estaba siendo olvidada. Explicó que comprar la moto había sido su forma de demostrarle a Linda que seguía siendo importante y que no estaba siendo dejada de lado por todo lo que estaba pasando con Jamie. La terapeuta le hizo ver que aunque sus sentimientos eran válidos, la forma en que había manejado la situación había sido completamente inapropiada y destructiva. Yo también tuve que hacer algunos reconocimientos difíciles durante las sesiones. Admití que probablemente había estado tan consumido con el tratamiento de Jamie que no había prestado suficiente atención a cómo estaba afectando a Elaine y a Linda.
Sin embargo, también dejé muy claro que nada de eso justificaba lo que había hecho y que tomar ese dinero sin permiso había cruzado una línea imperdonable. Las sesiones de terapia revelaron problemas más profundos en nuestro matrimonio que ninguno de los dos había querido enfrentar. Resultó que habíamos estado funcionando más como compañeros de cuarto que como pareja real durante mucho tiempo y la enfermedad de Jamie simplemente había expuesto todas las grietas que ya existían. Mientras todo esto pasaba, Linda tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió vender la moto porque dijo que cada vez que la veía se sentía culpable pensando en Jamie y en el dinero que había costado. Elaine intentó convencerla de que no lo hiciera, argumentando que el dinero ya había sido devuelto y que no tenía sentido que se quedara sin su regalo, pero Linda fue firme en su decisión y dijo que prefería usar ese dinero para contribuir a los gastos de la casa y ayudar con cualquier cosa que necesitáramos. Vendió la moto por un poco menos de lo que había costado originalmente y me dio la mitad del dinero insistiendo en que lo pusiera en la cuenta de tratamiento de Jamie. El gesto me conmovió profundamente y le agradecí, pero también le dije que no era su responsabilidad arreglar los errores de su madre. La relación entre Linda y Elaine se deterioró significativamente después de todo esto. Linda básicamente le dejó de hablar a su madre por varias semanas y cuando finalmente accedió a reunirse con ella tuvieron una conversación muy dura donde Linda le expresó lo decepcionada que estaba por todo lo que había hecho. En cuanto a Jamie, su salud ha tenido altibajos, pero afortunadamente el tratamiento está funcionando y los doctores están optimistas sobre su progreso. Después de 2 meses de terapia y muchas conversaciones difíciles, finalmente tomé una decisión sobre mi matrimonio. Le dije a Elaine que aunque apreciaba su esfuerzo por arreglar las cosas y por trabajar en la terapia, simplemente ya no podía ver un futuro juntos. La confianza que se había roto era demasiado fundamental y me di cuenta de que cada vez que la veía no podía dejar de pensar en cómo había puesto en riesgo a Jamie por algo tan superficial. Además, las sesiones de terapia me habían ayudado a ver que llevábamos años en un matrimonio que no nos hacía felices a ninguno de los dos y que nos habíamos estado aferrando por costumbre más que por amor genuino. Elaine no tomó bien la noticia del divorcio, lloró y me rogó que lo reconsiderara, pero yo ya había tomado mi decisión y esta vez estaba seguro. Contraté a mi abogado para que empezara los trámites de divorcio y acordamos intentar hacerlo de la manera más amistosa posible. Por el bien de Linda y Jamie, que seguían siendo hermanastros aunque nosotros nos separáramos, el proceso de divorcio ha sido más fácil de lo que esperaba, principalmente porque no teníamos muchos bienes compartidos y porque ambos estábamos genuinamente listos para seguir adelante. Linda me confesó que se sentía aliviada de que finalmente hubiéramos tomado la decisión de separarnos porque dijo que la tensión en casa había sido insoportable los últimos meses. Ahora estoy enfocado en reconstruir mi vida como padre soltero y en asegurarme de que tanto Jamie como Linda tengan un hogar estable y amoroso. Actualización 3. Han pasado varios meses desde el divorcio y las cosas han cambiado de maneras que nunca imaginé. Primero quiero hablar sobre Jamie porque al final todo esto empezó por él y su bienestar. Su tratamiento ha progresado increíblemente bien y los doctores están muy optimistas sobre su recuperación a largo plazo. Hemos podido mantener su régimen médico sin interrupciones y ver cómo mejora cada día ha hecho que todo el dolor y el drama de los últimos meses valgan la pena. Linda y yo hemos desarrollado una relación muy cercana que nunca esperé tener con una hijastra. Ella decidió quedarse viviendo conmigo permanentemente y aunque ve a su madre cada 2 semanas para almorzar o cenar, su relación sigue siendo tensa. En cuanto a Elaine, se mudó a un apartamento del otro lado de la ciudad y según lo que he escuchado está intentando reconstruir su vida. Encontró un nuevo trabajo que paga mejor que el anterior y aparentemente está saliendo con alguien nuevo. Una de las cosas más inesperadas que salieron de todo esto fue que mi relación con mi familia se fortaleció muchísimo. Mi hermano Philip ha sido un pilar fundamental durante todo este proceso y ahora viene a cenar con nosotros al menos una vez por semana. Hace unas semanas recibí una llamada de los padres de Elaine pidiéndome que nos reuniéramos para hablar. Resultó que querían disculparse en nombre de su hija por todo lo que había pasado. Me dijeron que después de meses de terapia familiar ellos finalmente entendían la magnitud de lo que Elaine había hecho y que no me culpaban por haber pedido el divorcio. También me contaron algo que no sabía. Al parecer Elaine había tenido problemas financieros antes de que nos conociéramos y que parte de la razón por la que se había sentido tan presionada por darle cosas caras a Linda era porque estaba tratando de compensar por años de inestabilidad económica durante su primer matrimonio. Linda está aplicando a universidades y ha expresado que quiere estudiar trabajo social o psicología porque dice que toda esta experiencia le abrió los ojos sobre la importancia de la salud mental y las dinámicas familiares. Financieramente las cosas finalmente se han estabilizado. Con el divorcio dividimos nuestros bienes de manera justa y ahora tengo control total sobre todas mis finanzas sin tener que preocuparme por movimientos no autorizados o gastos sorpresa. La comunidad de apoyo que encontré online después de compartir mi historia ha sido increíble. Recibí cientos de mensajes de personas que pasaron por situaciones similares donde tuvieron que priorizar la salud de un hijo sobre otros aspectos de sus vidas. Mirando hacia atrás puedo ver que todo este proceso, aunque doloroso, era necesario. Me obligó a evaluar qué tipo de persona quiero ser y qué tipo de ejemplo quiero dar a mis hijos. Actualización 4. Ha pasado casi un año completo desde que todo este drama comenzó y siento que finalmente estoy en un lugar donde puedo cerrar este capítulo de mi vida con algo parecido a paz mental. Jamie acaba de cumplir 17 años y celebramos con una fiesta pequeña en casa con algunos de sus amigos cercanos y familia.
Verlo soplar las velas completamente saludable y feliz fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Los doctores dicen que su pronóstico es excelente y que puede empezar a reducir gradualmente el tratamiento en los próximos meses. Linda se graduó de la preparatoria con honores y recibió aceptaciones de varias universidades. Decidió ir a una que está a solo 2 horas de distancia para poder seguir siendo parte de la vida de Jamie y la mía. Me dijo que estos últimos meses viviendo conmigo le habían dado la estabilidad que nunca supo que necesitaba. La relación entre Linda y Elaine ha mejorado ligeramente, aunque sigue siendo complicada. En cuanto a mí, he empezado a salir casualmente con alguien que conocí a través de amigos comunes. Es enfermera en el hospital donde Jamie recibe tratamiento. No es nada serio todavía y estoy tomándolo con mucha calma porque mis prioridades siguen siendo Jamie y Linda. Jamie conoció a alguien de su grupo de apoyo y ahora tiene su primera novia, lo cual es adorable de ver. Recibí un mensaje largo de Elaine hace unos meses que nunca respondí, pero que guardé porque creo que era importante que lo escribiera aunque fuera solo para ella misma. En ese mensaje finalmente aceptaba responsabilidad completa por lo que había hecho sin justificaciones ni excusas. No le respondí porque honestamente no tenía nada que decir que no hubiera dicho ya. He llegado a un punto donde no siento enojo hacia ella, solo una especie de indiferencia. Mirando todo retrospectivamente me doy cuenta de que esta experiencia, aunque devastadora en su momento, me enseñó lecciones invaluables sobre límites, prioridades y lo que realmente significa amar y proteger a tus hijos. Jamie me dijo algo hace unas semanas que casi me hace llorar. Me dijo que aunque su enfermedad había sido terrible, estaba agradecido porque le mostró quien realmente lo amaba incondicionalmente. Linda también me agradeció recientemente por haberle dado un ejemplo de lo que significa tener integridad y defender lo correcto incluso cuando es difícil. Ahora, mientras escribo esta última actualización, me siento en paz de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Para cualquiera que lea esto y se pregunte si hice lo correcto, mi respuesta es que sí, absolutamente. No me arrepiento de haber echado a Elaine cuando lo hice, no me arrepiento de haberme divorciado y definitivamente no me arrepiento de haber protegido a Jamie a cualquier costo. La vida continúa y cada día es un poco más fácil que el anterior. Esta será mi última actualización porque honestamente ya no hay mucho más que contar. Hemos llegado al otro lado de esta tormenta y aunque tenemos algunas cicatrices, estamos más fuertes y unidos que nunca.